Dice la Escritura: hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Bien, esto es lo necesario en el mundo espiritual, que acontezca en toda la faz de la tierra, tanto lo bueno como lo malo. ¿Para qué? Para que sean manifiestos los que son aprobados. Así dice la Escritura, que es necesario que se manifiesten entre los creyentes los que son aprobados. Cuando se reúne el pueblo, dice que es necesario que esto acontezca, que haya entre el pueblo disensiones, así dice la Escritura, que es necesario que haya disensiones entre el pueblo para que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados, porque cuando os reunís, no os reunís para lo mejor, sino para lo peor. ¿Por qué? Porque hay disensiones, hay pleitos, hay contiendas, hay enemistades, hay unos que se levantan contra otros, hay quienes están a favor de una forma de hacer las cosas y hay quienes están a favor de otro, hay quienes están a favor de la palabra verdadera del Señor revelada por el Espíritu Santo entre la misma cristiandad, entre los mismos creyentes, y hay quienes están a favor del estudio de la letra muerta, de lo que no es revelado por el Espíritu Santo. Y esto es necesario para que se haga manifiesto los que son aprobados y los que no son aprobados, porque no de todos es la fe, ni todo aquel que se dice ser creyente es verdadero creyente para ser tomado al cielo por el Señor, como muchos creyentes ingenuamente creen. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos no es para todos aquellos que dicen ser creyentes, sino para aquellos que verdaderamente entreguen sus vidas al Señor con todo su corazón y con toda su alma y con toda su fuerza. Estos son los que son aprobados, aquellos que no viven para sí mismos, aquellos que han entregado todo al Señor por la voluntad de Dios y por el reino de los cielos. Estos son los que son aprobados, estos viven para Dios. Estos son aquellos peces buenos que son dejados en tierra, cuando dice que la red que caza las almas, que es el reino de los cielos como una red que caza las almas, porque es una red que es echada en el mar y saca de todo tipo de peces y echados ya en la tierra, sentados los hombres, recogen lo bueno en tierra y lo malo lo echan fuera. Los que son aprobados son aquellos que son buenos para comer. Es aquella buena tierra sobre la cual cae la palabra y fructifica y da fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Estos son los que son aprobados. Aquellos que dan el fruto de Dios, que dan los frutos del Espíritu Santo. Porque este es el reino de los cielos, dar los frutos del Espíritu Santo. No solamente creer de boca, no solamente confesar de labios. Así acontecía cuando Juan Bautista predicaba en el desierto y venían a él para ser bautizados. Incluso los fariseos, y muchos de los fariseos venían para ser bautizados. Sin embargo, Juan les decía: serpiente, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo, les dijo, que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Pero por qué iban? Porque iban todos a ser bautizados por Juan, y todos tenían a Juan por un verdadero profeta. Y para que el pueblo no los tuviera ellos como enemigos, para que el pueblo no los viera ellos como que realmente no eran ellos de Dios, ellos iban para congraciarse con el pueblo, para que también fueran vistos ellos como que también eran de Dios. Y siendo así, entonces Juan les dijo que por qué iban a bautizarse. ¿Quién os enseñó? Les dijo, a huir de la ira venidera. Porque esta no era la forma de ir a bautizarse, sino con un corazón puro y sincero, llevados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo al arrepentimiento verdadero, y que era necesario dar frutos dignos de arrepentimiento, los frutos del Espíritu de Dios, en una vida completamente entregada a Dios, en una vida completamente negándose a sí mismo, pero entregada a la perfecta voluntad de Dios. Estos son los frutos del Espíritu Santo. De ahí parte el fruto del Espíritu de Dios. El fruto del Espíritu de Dios no viene por decir amén. El fruto del Espíritu de Dios no viene por decir aleluya. El fruto del Espíritu de Dios no viene por congregarse, ni por vestir un atuendo de creyente, de cristiano. ¿Por qué? Porque muchos vendrán con vestido de oveja, pero dice que por dentro son lobos rapaces. Y el vestido de oveja, no solamente el atuendo físico, no solamente el vestido que cubre el cuerpo, sino que el vestido de oveja es la forma de manifestarse como cristiano, es la forma de expresarse como cristiano. Son las palabras que se hablan. Este es un vestido de oveja. El vestido de oveja es un pastorado. El vestido de oveja es un ministerio, es una obra que se ejecuta. Este es el vestido de oveja, que parece ser
ser incluso no solamente oveja, sino que parece ser ministro, siervo de Dios, sacerdote del Dios Altísimo. Pero dice sin embargo la Escritura que Satanás se viste como ángel de luz, y que si él se viste como ángel de luz no es maravilla, porque también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, porque se disfrazan como ministros de justicia teniendo liderazgo, se disfrazan como ministros de justicia hablando de las cosas del Señor y tomando las escrituras, tomando la palabra del Señor, se disfrazan como ministros de justicia incluso diciendo que Cristo viene, y cualquiera se deja guiar por eso, y cualquiera se deja engañar por eso, pensando que porque alguien dice Cristo viene, verdaderamente a este ama el Señor y espera la venida del Señor. Pero no es así, sino que es necesario que todas estas cosas acontezcan para que sean manifiesto los que verdaderamente son aprobados delante de Dios, porque no todos son aprobados. Es necesario que todo el pueblo de Dios sea aprobado, desde el principio hasta el fin, y los que son aprobados delante de Dios son realmente los pocos. Esto siempre ha sido así, esto nunca ha dejado de ser así, porque la mayoría es falso, la mayoría por una u otra causa no es aprobada, la mayoría no es del Señor, porque los que verdaderamente son del Señor son aquellos que se niegan a sí mismos, y estos son los pocos. Es una manada pequeña, es un pueblo escaso, pero es necesario que acontezcan las cosas negativas, porque el Señor es el que hace la luz y crea las tinieblas, hace la paz y crea la adversidad. Él es el que hace todo esto, porque todo esto proviene de Dios, proviene del corazón de Dios, para pulir, para perfeccionar a los que verdaderamente son suyos. No que en Él haya tinieblas, porque en Él no hay tinieblas, ni oscuridad, ni sombra de variación, porque este es el mensaje que hemos oído de Él, que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Esto es lo que se sabe y se conoce de su corazón, revelado, enseñado por el Espíritu Santo. Pero sin embargo, dice que Él es el que hace la luz y forma las tinieblas. Es el que hace la paz y crea la adversidad. ¿Pero por qué? Porque a través de estas cosas es que Dios entonces prueba a los hombres, porque dice la Escritura que Él debe de probar a los suyos, los probará como se prueba el oro y los afinará como se afina la plata. Y dice el Señor, haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. El hombre debe de ser pasado por el fuego de Dios, la hornaza para el oro y Dios para probar a los hombres. Si es así, entonces el hombre, como el oro es pasado por la hornaza, el hombre debe ser atravesado y debe de ser pasado por el fuego de Dios. El fuego de Dios no es solamente caminos difíciles de atravesar. El fuego de Dios no es solamente atravesar por ríos. El fuego de Dios no es solamente pasar ciertas necesidades del cuerpo. El fuego de Dios no es solamente ir a lugares que uno no quiere ir, pero que el Espíritu de Dios lo dirige allí, lo cual muchos no lo hacen, la gran mayoría no lo hace, pero el fuego de Dios es también poner a personas al lado de los creyentes que aparentan ser creyentes verdaderos, pero que son falsos. Poner a personas al lado de los creyentes que son realmente aquella cizaña que está juntamente con el trigo. Este es el fuego de Dios, porque a través de ello entonces se va a manifestar quiénes son los verdaderos. Siempre ha sido así, y por eso dice que es necesario que vengan tropiezos. ¿Por qué? La necesidad de que vengan tropiezos es la necesidad de pulir a los hombres. Por eso Dios crea la luz y también crea las tinieblas, porque las tinieblas proviene de las tinieblas, proviene de la oscuridad, proviene del infierno, proviene de Satanás y de sus demonios, pero no sin antes ser permitido por Dios, porque todo lo que ellos hacen es permitido por Dios. Dice que Satanás le pidió a Dios que castigara a Job. Dice que le pidió a Dios que le quitara a Job todas sus posesiones, incluso que le tocara su cuerpo para enfermarlo. Y sin embargo, sin merecer ningún castigo Job, Dios se lo concedió. No porque mereciera ningún castigo, no era un castigo, sino que Dios se lo concedió para pulirlo, no solo a él, sino a todos los que venían detrás, oyendo el testimonio de Dios, de Job, escuchando acerca de lo que aconteció con Job y leyendo acerca de lo que aconteció con Job, como dice
en la carta de Santiago, cuando dice: habéis oído la paciencia de Job, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Siendo así, entonces aprende el hombre acerca de lo que aconteció con Job y acerca de lo que le aconteció a los antiguos que atravesaron todas estas dificultades. Esto es necesario. Dice que Satanás se lo pidió a Dios y Dios se lo concedió. ¿De dónde provino la maldad? ¿De dónde provino la oscuridad? ¿De dónde provino la destrucción? ¿De dónde provino todo lo que le sobrevino a Job? Provino del corazón del diablo. Pero ¿quién fue el que lo permitió? ¿Quién fue el que lo concedió? Lo concedió Dios. Y por eso dice que Él es el que crea la luz y Él es el que hace también la oscuridad. No es que provenga de Él, sino que Él usa al vaso de deshonra, que es Satanás, para que todas estas cosas acontezcan, porque todas estas cosas son necesarias para que quede demostrado que la luz en las tinieblas resplandece y que las tinieblas no pueden prevalecer contra ellas, porque Dios prepara los suyos, los capacita, los perfecciona, los pule, los pasa por todo tipo de dificultades y los pasa por todo tipo de enseñanza para entonces hacer lo que verdaderamente lo amen en toda circunstancia y en toda situación. Y entonces allí es que permite la dificultad, allí es que permite el agravio, allí es que permite que vengan las tinieblas para turbar, para confundir aquellos que no se preparan con Dios, aquellos que no entran en el fuego de Dios, aquellos que no son capacitados por el Espíritu de Dios en todo tipo de prueba y en todo tipo de dificultad. A estos les viene la turbación, a estos les viene la prueba, a estos les viene el tropiezo y caen y descienden y perecen. ¿Por qué? Porque no se prepararon, porque no fueron capacitados por Dios, porque no atravesaron por los caminos por los cuales Dios los quería atravesar. Por eso dice que es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Y si es necesario que vengan tropiezos, es que muchos van a tropezar, como dice la Escritura, que muchos tropezarán entonces y muchos unos a otros se entregarán y unos a otros se aborrecerán, por lo cual el camino de la verdad será blasfemado. Siendo así, es necesario que muchos tropiecen, no siendo la voluntad de Dios que tropiece ninguno, porque no es la voluntad de Dios que se pierda ninguno de los pequeños que ha creído verdaderamente en el Señor, sino que el tropiezo es el que es necesario. La piedra puesta delante del pueblo es la que es necesaria. No es necesaria la caída, no quiere Dios la caída, sino que es necesaria la piedra de tropiezo. ¿Quiénes caerán? Aquellos que no fueron diligentes para prepararse con Dios. Aquellos que no fueron diligentes para entregar a Dios sus vidas y todos sus corazones y sus pensamientos y toda su manera de vivir. Aquellos que no fueron diligentes para entregar todas las cosas a Dios con todo fervor y sin tener miedo de nada en la faz de la tierra de lo que le pudiera acontecer. Aquellos que no han sido diligentes para verdaderamente, aunque quieren entrar en el reino de los cielos, vivir conforme al reino de los cielos según la perfecta y santa voluntad de Dios. Aquellos tropezarán y caerán muchos, no siendo a la voluntad de Dios, pero es necesario el tropiezo, es necesario que esté allí la piedra de tropiezo delante de todos, para que entonces sea manifiesto los que son aprobados, porque los que son aprobados no solamente serán aprobados porque deseen el reino de los cielos, sino porque verdaderamente trabajen para el reino de los cielos, sino porque verdaderamente vivan para el reino de los cielos y conforme a aquello que se les manda. No solamente será aprobado el hombre por desear, porque muchos son los que desean, pero dice que el alma del perezoso desea y nada alcanza. ¿Por qué el alma del perezoso desea y nada alcanza? ¿Quién es el perezoso? El que es perezoso para hacer el trabajo que Dios le ordena, el que es perezoso para buscar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza, el que es perezoso para las cosas de Dios y no es diligente para entregar su cuerpo en toda mansedumbre, con toda humildad, en espíritu, alma y cuerpo, entregarse a Dios, para entregar su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional del hombre. El que es perezoso para esto, será probado, pero no pasará la prueba, porque no es la voluntad de Dios que se pierda, pero necesita realmente demostrar que su fe es verdadera. La fe se comprueba por las obras, la fe se manifiesta por las obras, la fe se confirma por las obras, no solamente por las palabras. Las obras son aquellas que se ejecutan a lo largo del tiempo, a través de la vida del hombre, a través de la entrega del hombre a la voluntad de Dios y a todo lo que Dios quiere, a través de la entrega del hombre en espíritu
espíritu, alma y cuerpo a las obras de Dios, negándose a sí mismo y despojándose de sí mismo y despojándose de todas las cosas. Solamente estos que hagan así serán aprobados, el resto no. Siempre ha sido necesario el tropiezo. Era necesario que alguien entregara al Hijo del Hombre. No era la voluntad de Dios que se perdiera ninguno de los apóstoles, no era la voluntad de Dios que se perdiera no solamente ninguno de los apóstoles, ninguno de los que creyeron en él, pero para que se cumplan las escrituras esto es necesario, porque las tinieblas entrarían para tentar a uno de los del Señor, no a uno de los de fuera de la casa del Señor, sino a uno de los del Señor. Las tinieblas siempre piden a Dios, así como les pidieron acerca de Job, piden a Dios que Él les dé permiso para entrar a la casa y para zarandear a la casa y para tentar a aquellos que son de Dios, para tentarlos a negar a Dios, para tentarlos a blasfemar contra Dios, para tentarlos a entregar al Señor como le entregó Judas. Y siendo así, entonces serán aprobados los que verdaderamente se entregaron a Él y verdaderamente fueron capacitados por Él y se prepararon con Él. Porque Judas no se preparó durante 3 años, solamente escuchaba y nada hacía. Solamente escuchaba y no ponía por obra la palabra. Escuchaba, pero seguía en sus mismas costumbres. Porque dice que teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. El Señor le hablaba, y el Señor les enseñaba, y el Señor les exhortaba y les corregía, y les enseñaba todas las cosas. Vivía con ellos, comía con ellos, andaba con ellos. Sin embargo, este no aprendía. Los demás eran redarguidos, pero este no. Este solo escuchaba, solo era de oídos lo que hacía. Y siendo así, no estuvo preparado para el día de la tentación, no estuvo preparado para el día malo. Y por eso es que dice que estemos preparados para el día malo, para que habiendo acabado toda tentación del diablo, estemos firmes, preparados para el día malo. El día malo es el día en que Satanás va a entrar, cuando Dios le concede entrar para tentar, para hacer que el hombre niegue al Señor, para hacer que el hombre entregue al Señor de una u otra forma a aquellos hombres que lo quieren crucificar. Esto acontece tanto físicamente como aconteció también espiritualmente. Porque aquellos fariseos, aquellos ancianos del pueblo, aquellos sacerdotes del pueblo vestidos con túnicas largas, aquellos hipócritas, serpientes y generación de víboras, como el Señor les dijo, que cómo escaparían de la condenación del infierno, estos no quedaron en aquel tiempo, estos continúan a lo largo de la historia a través del tiempo, estos continúan, siguen estando en el pueblo de Dios, no sentados allí entre las ovejas, aunque allí hay muchos de ellos, pero están mayormente en los altares, allí están, y a estos es entregado el Hijo del Hombre. ¿Cuándo qué? Cuando el Señor viene a manifestarse a las personas, a los creyentes verdaderos, y viene a vivir a través de ellos, y viene revelándole todas las cosas, y sin embargo, aquellos se levantan para que no coman del verdadero alimento del Señor, sino para que coman solamente del alimento que ellos dan, que es un alimento contaminado, no una leche espiritual no adulterada, sino salida del corazón del hombre. Estos son los que realmente piden a Dios, piden a Cristo para ser crucificado, y quieren que Cristo sea crucificado. ¿Cómo hacen que Cristo sea crucificado? Pues obstruyendo el paso para que las revelaciones de Dios salgan a la luz en las congregaciones, obstruyendo el paso para que las revelaciones de Dios sean puestas por obra, obstruyendo el paso para que la enseñanza verdadera del Espíritu Santo no salga a la luz y no salgan sus enseñanzas, las cuales ellos dicen ser de Dios y afirman ser de Dios y están convencidos que son las enseñanzas de Dios. Esto no cambia. Y aquellos que entregan al Señor son aquellos que se ponen a favor de ellos, son aquellos que están de acuerdo con ellos y son aquellos que hablan en contra de los que tienen las verdaderas revelaciones del Señor, porque las revelaciones de Dios no vienen por un doctorado, ni un pastorado de papeles, ni un sistema conciliar, ni nada de eso. La verdad del Señor y el camino verdadero del Señor, las manifestaciones del Señor vienen por una vida entregada completamente al Señor. Y este es el Judas del tiempo del fin. Es necesario que salga este Judas como en aquel tiempo, pero sin embargo dice que es necesario que el Hijo del Hombre vaya como está escrito de él, vaya a donde, allí a los líderes del pueblo para ser entregado, para ser crucificado. Esto es necesario, pero sin embargo dice, ay de aquel hombre, porque en el Hijo del Hombre es entregado, ay de aquel hombre, porque mejor le fuera que el hombre no haber nacido. Siendo así, aquellos son los que recibirán el mayor castigo en el fuego del infierno. Por eso es que dice acerca de estos que son de tropiezo
para muchos que está reservado para ellos la más densa oscuridad de las tinieblas. La más densa oscuridad de las tinieblas es el lugar peor del infierno, porque incluso el lugar menos peor del infierno, en aquel lugar es terrible en tan medida que todo el mal de la tierra y toda la miseria de la tierra y el dolor de la tierra, unido en uno solo, desde el principio de la fundación del mundo hasta el final de los hombres en la tierra, ya cuando vaya la eternidad, todo con Dios, todo unido en uno solo, toda la maldad unida en uno solo, no se compara con el que menos sufre allí en el infierno, en aquel lugar. Pero ahora, ¿cuánto más no sufrirán aquellos que alcancen el lugar peor, que son las más densas oscuridades de las tinieblas? Por eso es que el Señor dijo que es necesario que vengan tropiezos, pero dijo un ay de aquel por quien viene el tropiezo. Porque cualquiera, dice la Escritura, que haga caer a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Porque esto es lo peor. Nadie sabe el nivel de castigo, el nivel de condenación que habrá para esto. Esto es lo peor. El Señor me habló acerca de alguien que es de tropiezo para multitudes de creyentes en toda la faz de la tierra, porque es alguien famoso en el mundo de la cristiandad. Y me dijo que el peor lugar del infierno estaba preparado para él, y que todas las almas que había hecho caer con sus predicaciones, que todos le seguían, estaban preparadas para caer encima de él, y que todas aquellas almas lo atormentarían por la eternidad, que son multitudes incontables. ¿Por qué? Porque es necesario que todos sean probados para que se manifiesten entre todos los que verdaderamente son aprobados. No es que Dios quiera el tropiezo, no es que Dios quiera que el hombre caiga, no, sino que es necesario que todo esto acontezca. Pero aquellos que hicieron caer, sobre ellos vendrá la peor de la condenación. Todas las almas lo atormentarán, todas las almas irán sobre él, y por la eternidad aquello será su tormento, así como él hizo que en el reino de los cielos hubiera dolor, hubiera lágrimas, hubiera llanto por causa de toda esa cantidad que se pierde. Por eso es que dice que el peor de los lugares está reservado para ellos, la más densa, no la densa oscuridad de las tinieblas, la cual ya es terriblemente densa, siendo la densa oscuridad de las tinieblas, sino la más densa oscuridad de las tinieblas. La oscuridad es necesario en la tierra. ¿Para qué? Para que el hombre vaya a la eternidad perfeccionado, pulido, conforme a la verdadera imagen de Dios, venciendo con todo el bien de Dios y con todos los frutos de Dios el mal. Por eso fue que Juan el Bautista les dijo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, porque solamente con estos frutos se podrá vencer el mal, como Cristo lo venció, solamente con aquellos frutos abundantes del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Y por eso fue que el Señor dijo: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, no por otra cosa, no por sus llamados, no por sus palabras, no porque sus túnicas largas, no por lo que digan, sino por sus frutos, porque no se recogen uvas de los espinos, ni higos de los abrojos, porque ningún árbol bueno puede dar fruto malo, ni ningún árbol malo puede dar fruto bueno. Por sus frutos es aquello que se entrega a Dios verdaderamente y que da el fruto del amor, de la paciencia, de la templanza, el fruto de la benignidad, de la bondad, el fruto verdadero del Espíritu Santo que vence todo mal con el bien. Y este fruto busca siempre el reino de los cielos y no busca las cosas de la tierra. Este fruto busca siempre la eternidad que Dios determina para el hombre, no busca las vanidades de los hombres que Satanás le inculca a los corazones, a los hombres en sus corazones. Este fruto habla de lo del cielo, no habla de la tierra. El fruto verdadero de Dios solamente lo puede revelar Dios al corazón del hombre. Si alguien intenta conocer al hombre por los frutos y no es enseñado por Dios y no le declara a Dios cuáles son sus verdaderos frutos, este errará, mirará con sus propios ojos y por su propio corazón discernirá las cosas, porque así aconteció a Samuel cuando fue allí a ungir a David, y sin embargo él pensaba que el escogido de Dios eran los hijos, el primer hijo de allí, aquel Eliú,
el primer hijo de Isaí, y sin embargo no era este, porque lo vio grande. Para él esto era el fruto, pero sin embargo Dios dijo, no mires a lo grande de su estatura y no mire su apariencia, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque Dios mira el corazón, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. ¿Qué quiere decir? Que el verdadero fruto solo Dios lo puede declarar, solo Dios lo puede revelar al hombre, solo Dios se lo puede enseñar al hombre, el hombre que es enseñado por Dios, el hombre que es capacitado por Dios. Este hombre adquiere la mente de Dios, adquiere el corazón de Dios, el hombre que escucha a Dios de día y de noche, el hombre que lee las escrituras pero es enseñado por el Espíritu Santo porque lo escucha, el hombre que vive en una continua comunión con Dios y no en los deleites de la vida vana y no en la comunión con las demás personas. Este es enseñado directamente por Dios. Dios le habla de las cosas, le habla de las personas, le dice quién es y quién no es, quiénes son, quiénes no son, qué es suyo y qué no es suyo. Estos son capacitados por Dios y van adquiriendo la mente del Señor, la vista del Señor, y estos pueden ver los verdaderos frutos. No es que dice, no, por sus frutos los conoceréis, y que cualquiera va a mirar y va a decir, estos son frutos buenos y estos son frutos malos. No se conoce así. ¿Por qué? Entonces estaría manifiesto ante los ojos de los hombres realmente cuáles son los verdaderamente malos, y no estarían ocultos delante de esos ojos cuando se hacen pasar allí por los ministros de Dios siendo ministros de Satanás. No, solamente en una perfecta unidad de comunicación y integridad con el Señor se pueden conocer cuáles son los verdaderos frutos, quiénes son y quiénes no son. Estos son los que pueden entender lo que realmente es de Dios y lo que no es de Dios. Como dice la Escritura, los que buscan a Jehová entienden todas las cosas, y esta es una de las cosas, de todas las cosas que se entienden: qué es de Dios y qué es de Satanás, qué es de la luz y qué es de la tiniebla, qué es del cielo y qué es del infierno. Y estos son los que verdaderamente entienden todas las cosas. Es necesario que todo salga a la luz, es necesario que acontezca lo bueno como lo malo. Esto es necesario para que sean aprobados los que realmente pasaron por el fuego de Dios, los que son pulidos por Dios como el oro fino muy afinado, y mejor que el oro de Ofir, como Dios determinó hacer al hombre. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Para que esto sea cumplido, es necesario que todas estas cosas acontezcan sobre la tierra y en la iglesia del Señor, en el pueblo del Señor, tanto lo bueno como lo malo, para que se le dé cumplimiento a la palabra del Señor, desde el principio hasta el fin, como Dios lo determinó. Gloria a Dios.